Como todos sabemos o hemos oído hablar del conflicto armado Rusia-Ucrania, el cual comenzó en 2022 bajo varios argumentos, los cuales serían combatir facciones neonazis que operaban en Ucrania y, como se le conocería a la posteridad, desnazificar Ucrania. Otro sería impedir que Ucrania se uniera a la OTAN. Uno más sería proteger y apoyar facciones prorrusas de los abusos que ellos sufrían en Ucrania. Cualquiera que haya sido, fueron la chispa que desencadenó la guerra. Por otro lado, al comienzo del conflicto se pensaría que se enfrentarían dos ejércitos y que esto sería una guerra corta o de desgaste a la posteridad. Pero lo que no se contaba en este escenario fue la presencia de empresas militares en este conflicto por parte de Rusia. Primero, antes que nada, hay que dar una definición conceptual de respecto a qué se entiende por una empresa militar, que será necesaria para entender ese complejo tema. No se encontraría como tal una definición exacta, pero se puede explicar que una empresa militar es un negocio empresarial del sector bélico, que alcanza un auge imparable desde hace 2 décadas. El funcionamiento y naturaleza y la simple existencia de esas corporaciones militares es un negocio mantenido en una incómoda discreción, tanto por las propias empresas como los contratistas de las mismas. Además, que si uno se pregunta el origen de estas y por qué se ha de moda oír mercenarios y empresas militares si antes no se escuchaba, es quizás que las causas más directas sean que son productos de la Guerra Fría y junto con eso el triunfo del capitalismo, que junto con las ideas neoliberales llevó al sector privado a penetrar más en estratos tanto de la sociedad como del mismo Estado, hasta del mismo ejército, garantizando que sería más discreto, que ofreciera más calidad de servicios y que el mismo Estado no podría ofrecer. Regresando al tema del conflicto Rusia-Ucrania, el principal exponente de una empresa militar sería Wagner, quien se escucharía meses anteriores su rebelión en contra del Estado ruso. Independientemente de este caso, el involucramiento de empresas militares como Wagner, ha repercutido en el conflicto de manera negativa, ya que se han cometido graves crímenes contra civiles, los cuales muchos de ellos llegan a ser ignorados, los cuales se pueden encontrar en malos tratos a prisioneros de guerra, desplazamiento forzado de civiles, inclusive asesinatos, inclusive juicios injustos en contra de civiles o de prisioneros en guerra. Pero ante ese tipo de crímenes, tiene que haber normas que regulen ese tipo de prácticas, y claro que las hay. Y es aquí donde entra el derecho internacional humanitario, que viene siendo más como normas para tratar de limitar los efectos de un conflicto, más aparte que trata de proteger a las personas que no participan y que no son participantes de los combates, y también limitar los medios y métodos que se aplican en una guerra. Ahora, conociendo qué es el derecho internacional humanitario, es conveniente preguntarse, ¿es efectivo entre empresas militares o mercenarios? Pues es un tanto complicado de explicar. En primer lugar, estas empresas militares son casi anónimas y solo se conocen si estas así lo desean, como el grupo mercenario Wagner. Por otra parte, el derecho internacional humanitario protege a personas que no forman parte del conflicto. Inclusive los militares entran dentro de esta protección en situaciones que disponen las armas o son capturados. Pero a un mercenario o a una empresa militar se le puede proteger, inclusive juzgar. ¿Se puede proteger algo que es anónimo? El caso ruso de las empresas militares es un tanto curioso, ya que en primera instancia, legalmente el grupo, por ejemplo, militar Wagner, no existe o nunca ha existido. Inclusive el Estado ruso anunció que podría dar un estatus legal a ese tipo de empresas, y esto ha hecho que las élites, dándose cuenta de que pueden obtener beneficios por parte del Estado ruso, empiezan a incursionar en ese tipo de negocios, creando empresas militares a montones. Y eso se puede ver reflejado que puede haber más de 20 estructuras militares implicadas en la invasión de Ucrania, y todavía puede haber más de 40 en esa invasión. Además de que todo parece apuntar que estas empresas militares operan con toda impunidad, inclusive con el respaldo del Estado ruso. Y lo peor
aún es que esas mismas se han extendido a otros conflictos armados. Por lo que en conclusión parece que el derecho internacional humanitario parece estar frente a un gran reto respecto a este tipo de conflictos, ya que existen demasiadas incógnitas a resolver. Por ejemplo, una de ellas sería sobre quién cae la responsabilidad y sobre quién no. Otro punto es si las mismas normas son obligatorias para todos los estados o países o para unos cuantos.